El canto de las mariposas nos cuenta la historia de Rembrandt, un artista plástico de orígenes huitotos, quien en su arte transmite el mensaje que su abuela le dejó. Él emprenderá un viaje para conocer más sobre sus orígenes. Para conocer sobre esta película vamos a tener en este momento a Nuria Frigola, la directora. Esta película se encuentra en la competencia documental del 24 Festival de Cine de Lima. Hola Nuria, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Enrique? Muchas gracias, contenta de estar aquí. Gracias, gracias Nuria. Bueno, desde ya una felicitación. He podido ver en la madrugada misma porque acaba de arrancar el festival, ¿no? Así que recién podemos ver las películas y ya me vi, por supuesto, para estar listo aquí para ti. Vi El canto de las mariposas. Así que voy a empezar preguntándote algo que, bueno, seguro muchos te van a preguntar y lo estarás contando bastante, pero es muy particular el tema, obviamente. Entonces, ¿cómo escogiste tú ese tema y cómo llega el protagonista también a tu película, ¿no? Deben estar ligados esas dos cosas, ¿no? Sí, el tema, el tema creo que es como la identidad, ¿no? El origen, la raíz, quiénes somos, de dónde venimos. Entonces, este tema yo creo que lo he explorado de forma más consciente o menos consciente muchas veces en las diferentes cosas que hago, como actriz, como más académica y en este caso en este documental que he dirigido. Y justo cuando yo llegué al Perú el año 2005, me acuerdo que me llamó muchísimo, yo ya me he nacionalizado y ya soy y me siento peruana, pero me llamó mucho la atención el tema de la diversidad cultural y de identidades. Y recuerdo muy en particular un día que leí en un diario, creo que era La República, la entrevista a una última hablante del pueblo Taushiro. Eso, yo en ese momento ni siquiera estaba haciendo cine. Entonces, 15 años después, creo que fue la semilla que después ha germinado en El canto de las mariposas. Cuando ya fue más consciente el proceso de que quería hacer una película que abordara identidad y tal, ahí empecé como se hace la investigación en documental, que buscas como qué personas, qué personajes pueden encarnar la historia. Y empecé como a entrevistarme con personas que también tenían que querer participar. Y nos conocimos con Rembert y encontramos un punto de encuentro en la historia que ambos queríamos contar desde muy al principio. Esto fue en 2014. Wow. Y claro, como tú dices, qué importante eso, ¿no? Encontrar tu protagonista, bueno, tanto como es en una ficción o en un documental. Y acá tremendo peso el de Rembert, porque claro, no estás recogiendo, o sea, sí, hay varios testimonios, obviamente, ¿no? Pero él lleva la película, ¿no? Entonces no es coral propiamente, sino él es tal No, cual, como en una película de ficción es un protagonista que está prácticamente en todas las escenas, ¿no? ¿Y cómo fue el trabajo con él? Claro, cuéntanos ahora un poco más. Yo que ya vi la película, sí, sí, ya me conocí un poco su vida, pero tú mismo que no hay cuéntanos, spoiler. cuéntanos de él un poco más, ¿no? Y cómo fue el trabajo ya, digamos, actoral, ¿no? Con él, cómo dirigirlo, ¿no? Sí, mira, bueno, a ver, cuando en la primera conversa que tuvimos, él me dijo algo que a pesar de que hemos grabado en varios momentos para ver si lo incluíamos en off, no está literalmente, pero creo que está en el espíritu de la película. En ese primer café que nos tomamos, él cuando me hablaba de quién era, de dónde venía, él me mencionó su abuela, Marta, que sale como una voz en off recuperada de archivos, varios, en la película, que decía, mi abuela Marta me decía que un buen huitoto es aquel que conoce su historia y sabe transmitirla. Y eso me pareció a mí esencial y recogía muy bien este tema de la identidad, de saber quién eres y por qué. Su familia son todos artistas plásticos. Su papá es pintor, sus sobrinitos también son pintores, su mamá hace como esculturas y artesanías. De algunas es a través de ese arte que transmiten quienes son. También hacen como cuentos, pero siempre es a través del arte. Y entonces, en primer lugar, lo que acordamos cuando ya empezamos a trabajar es que la película tenía que ser muy bella. Esto estábamos de acuerdo los dos porque al ser ellos artistas, tenía que respetar la belleza plástica de los artistas, ¿no? Y después otra cosa que acordamos fue que justo esto que tú decías, que la película está casi como una ficción que no es coral, no va tanto para ahí, pero sino que no hubiera ni
antropólogos ni expertos hablando, que la historia de su familia, de su pueblo, la contaban ellos. Y es algo en lo que estoy completamente de acuerdo. Entonces, y que es como, igual no deja de ser un poco revolucionario en toda esta revolución que hay ahora de género, de identidades, de que ya no es alguien hablando de cómo son las identidades indígenas, sino ellos dicen su propia autorrepresentación, que hemos negociado porque yo ahí y el equipo hemos puesto el oficio y el arte de hacer la película. Después, dirección, por supuesto, no hay tanto dirección como de actores, porque, digamos, es difícil decir la diferencia entre documental y ficción, si es que importa, que son ellos mismos en sus locaciones, y la verdad es que tanto él como su familia han sido muy generosos en dejarnos espiarlos de forma tan cercana. Esto creo que quizás lo más difícil fue poder grabar su proceso creativo, porque si en la película salen unos 5 minutos de él efectivamente pintando, tenemos toneladas de material. Porque primero era ir yo solita, después iba con Nico, con el camarógrafo, antes habíamos ido con Carlos, después como que planteábamos ciertas cosas y fuimos incluso en un momento con luces, pero para poder tenerlo él creando, porque me decía, yo no puedo pintar normal sabiendo que están acá. Entonces, eso sí fue un proceso de más acompañamiento en que se generaba material que en muchos momentos sí sabía que era como para acostumbrarnos. Y en la selva, que hemos estado 3 veces, ha sido como muy fácil, son como muy naturales ellos. Entonces, cuando están comiendo, en plan, bueno, ustedes coman y vamos a estar aquí grabando, no fue muy complicado que se acostumbraran a la cámara. Creo que esto es porque de una forma como energética o en el sentido no esotérico, sino de onda, como que nos caíamos muy bien mutuamente y como que se forjó una confianza en que lo que íbamos a grabar y lo que ellos iban a hacer, todo era desde un profundo respeto. Nuria, excelente. Has respondido de paso un par de preguntas más que ya tenía preparadas para ti, pero está muy bien como ya hablaste entonces de los retos que te presentó el rodaje. Y también te iba a preguntar cómo te recibieron en esa comunidad, pero por lo visto muy bien. Entonces paso a otra pregunta. Justamente ya Solo un hablaste... detalle, en la comunidad en Pebas nos recibieron muy bien, en La Chorrera, en Colombia, fue otra historia. Ah, cuéntalo, a ver, cuenta un poco eso. Eso es otra historia, porque una cosa es, como yo conocía a Remberg obviamente le avisó a sus papás que iba a ir con unos amigos a grabar, aparte de ellos han hecho fotos, digamos, no es que nunca han recibido una cámara, ¿no? Sí saben y tienen visitas de limeños y tienen mucho contacto con Lima. Entonces, y ahí fuimos como con el hijo de la casa, no fue tan complicado. Pero la otra cosa fue ir a La Chorrera, que en Ajá. primer lugar fue la productora local, es una mujer indígena huitoto, ay menuda, el mismo clan, de La Chorrera, pero que vive en Bogotá. Porque solo la logística de llegar a La Chorrera es complicado. Hay varias formas de llegar, pero todas implican avionetas, cruzar sabana. O sea, no es que avionetas que salen cada 10 días, cada 15 días, no es que sea algo tan fácil como un vuelo regular a Cusco, en absoluto. Y después que al ser Fanny, la productora local de La Chorrera, Huitoto Aymenú nos abrió muchas puertas que sin duda si hubiéramos ido por nuestra cuenta no sería, pero igual pasó un proceso en que yo fui como unos 10 días antes, me presenté en La Maloca, conté las intenciones, los mostré lo ya rodado, evaluaron, al cabo de unas horas dijeron adelante, cuando llegó Rember igual lo recibieron, quisieron escuchar su historia, entonces tu abuela fue de acá, entonces hubo como todo un proceso de evaluación que me parece súper lícito, porque no tiene nadie, y más un sitio que han sufrido el extractivismo y que vengan extranjeros y que causen los desastres que se causaron hace 100 años, está muy bien, que quieren saber quiénes son estos y qué quieren. Ahí fue un proceso más largo. Ya, claro, muy distinto. Y qué logística, como dices, ¿ah? Para poder Sí. incluso llegar ahí y la grabación misma. Bueno, pasemos a otra pregunta. Ahora quiero, como dos preguntas en una, ¿no? Respecto al trabajo previo y de post. Es decir, ¿cómo estructuras el guión, ya que al tener un documental por preparar, digamos, eh, habría muchas maneras de abordarlo, ¿no? Una de las que ya fuiste diciendo es, por ejemplo, que hiciste esto de que ellos mismos contaran su historia. Quería ahondar un poco más en eso, ¿no? En cómo terminaste de armarlo, o sea, en tu cabeza pensar qué querías mostrar o qué no. Y luego en la post,
porque obviamente después tienes mucho material, como también has comentado, y es tan importante ver qué se coloca y qué no. A mí hoy en día me llamó la atención, por ejemplo, ver que la película está en hora 5 me parece, lo cual me parece adecuado, ojo, pero por supuesto ya hay documentales que se extienden de hora y media o casi 2 horas, ¿no? Como si fuera todo un largo. Entonces, ¿cómo fueron esas decisiones para ti, no? O sea, tanto mientras que armabas el guión en un comienzo y luego cuando ya tenías todo el material encima, ¿no? En verdad, siempre existió un guión en cada etapa, que en esencia era un viaje al origen desde el principio, pero que ha ido cambiando profundamente. Y en realidad no fue como en una ficción convencional que se escribe el guión, se graba y se edita, sino que fue un proceso en diálogo. Es decir, pues yo hice rodaje de investigación 2015, pero ese rodaje sí que no se ha usado nada. Era como para investigar y empezar a hacer como plantear la historia, conocer bien el enfoque que quería que tuviera como más ideológico, por así decirlo. Después, en 2016 empezamos los rodajes en Lima y en Pebas, pero he grabado 2017 también en Lima, 2018 en Pebas y en La Chorrera y 2019 nuevamente en Loreto. Entonces, en realidad, a la mitad del material empezamos a editar y los últimos rodajes ya eran, el último que hicimos el año pasado, ya era como teníamos una estructura de la película y queríamos tipo mariposas, ese paisaje, mejorar la escena de las máscaras, es como que se ha ido construyendo en paralelo. Ha sido un proceso, la estructura del viaje existía, pero ha habido sorpresas en el medio. Por ejemplo, recién en el año 2017, que ya habíamos grabado, llegó a mí el material de archivo de la abuela, el primero, en que ella la encara y le dice claramente, no es spoiler, le da una misión, literalmente, le dice, tú ve por el mundo y lleva mi mensaje. Y eso fue como, bueno, esto es el espíritu de la película. Yeah. Y existe, y es un material grabado que es de... Entonces eso se incorporó y ahí fue el momento en que empezamos a buscar más material de archivo sonoro en lengua múnuca, casi todo, de Fernando Valdivia, del archivo de la familia Yaguarcani, de una cineasta, Roberta Sánchez, que es argentina, buscar todo tipo de material de archivo y mandarlo a traducir para tener esa gran narradora que aparece unas 5 o 6 veces en la película, pero que conduce de una forma poética ese viaje, que es Marta. Entonces, fue progresivo en montaje y fue también colaborativo, es decir, han participado muchísimo la editora Nicolette, y también tuve un asesor de guión, Javier Corcuera, que en guión de escritura y guión de montaje participó, como que daba feedback cada ciertos meses, le mostrábamos y daba feedback. Un asesor de lujo, ¿ah? Déjame decirte, Javier. De lujo, claro, Además totalmente de lujo. ha sido al festival y colaborador del festival, participante del festival muchas veces. Sí, sí, vi ahí su... Me consta que está muy apenado de no haber podido venir, entre otras porque tiene su madre acá y él está en Madrid, pero no se puede Claro. volar. Sí, sí, ya estábamos acostumbrados a verlo, de hecho, por aquí de todos los años en el festival. Sí. Bueno, continuemos. Se me ocurre siempre, ¿no? Más ahora que estamos con este tema todavía, claro, viviendo esta pandemia, esta situación difícil, se me ocurre cómo te estás proyectando quizás a la distribución mañana más tarde, obviamente, cuando se pueda llevar a las salas, pero no solo obviamente estarás pensando quizás en las salas comerciales, sino yo desde ya imagino esto llevarlo al interior, a los mismos lugares, quizás incluso donde grabaste, ¿no? Eso, ¿Cómo es ese tal plan que estás cual. imaginando, seguro? O sea, solo han visto la película, pero la han visto en mala condición. Es decir, la han visto en la misma laptop con que estoy grabando este Zoom, la familia Yaguarcani. Rember, por supuesto, sí la ha visto en pantalla grande en el CCCPUC, Ujú. como semanas antes de la pandemia. Creo que fue en febrero, ya toda acabada, con el afiche, todo le entregamos. Mira, Rember, así ha quedado, tal. Y había visto otros cortes meses antes. Pero a la familia Yaguarcani la vieron en mi laptop sin postproducción. Fue hermosísimo. Los niños viéndose a sí mismos, eso reafirmó algo que siempre tuve claro, que es que quiero pasarla en estas comunidades. Porque para mí, si pasamos la película y un niño o una niña llega a su casa y le pregunta a sus abuelitos
¿de dónde venimos? Y abuela, y tú hablas y preguntas sobre la identidad, ya ha valido la pena todo. En Lima me gustaría, como dices, no sé si salas comerciales o centros culturales, porque depende del interés que genere en números y también del colapso de películas que va a haber para estrenarse en salas. Nadie sabe cómo va a ser eso, pero sí me gustaría una distribución acompañada de una exposición de arte de toda la familia y de otras actividades, algo un poquito transmedia. Qué genial, claro, algo mucho más especial va a ser eso, qué bien. Y bueno, Pero ya estamos hablando de 2021, eso sí, lo tengo sí, claro, o definitivamente. 2022, quién sabe. Sí, Sí, bueno, sí. eso No, ahora definitivamente. no. Y bueno, justamente ya para ir cerrando, yo quiero comentarle al público, ¿no? Que quizás pueda no saberlo, que Nuria hace muchas cosas más, no solo es directora, es también actriz, es improvisadora, trabajas para la plaza, con el contenido, ¿no? De la plaza también, contenidos de la plaza. Entonces, bueno, yo quería saber cómo un poco, obviamente, en estos momentos que estamos algo detenidos, cómo te ha agarrado esta situación y justamente, ¿no? Los proyectos que quizás tienes en mente, cómo vas a poder llevarlos a cabo. Cuéntanos. Sí, en primer lugar, me ha agarrado con una situación de mucha seguridad y mucho privilegio. Es decir, tengo la posibilidad de estar trabajando desde casa, de Qué bueno. que mi pareja también está en casa, que mi familia en España. Ha habido alguna pérdida por el coronavirus, se ha muerto un tío abuelo, pero mayor, es decir, dentro de todo, en una situación de mucho privilegio en este momento tan duro para el mundo y para el Perú en particular, ¿no? Y dentro de esto, claro, renunciar a una distribución, teníamos que ir a México, a Canadá de la película, sí hay algo de cómo no podemos presentarla, pero aceptando esa situación y buscando también nuevos retos creativos. En verdad, hoy mismo, 21 de agosto, estreno junto a otros dos cineastas, Adrián Saba y Daniel Vega, una obra de teatro por Zoom, que es como un cortometraje, tres cortometrajes en vivo, que se llama Tres historias de amor y que está en Teatro La Plaza online. Genial. Entonces, explorar estos formatos que están saliendo ahora, que es como una mezcla entre el teatro y el cine, y que sean una forma de seguir contando historias, ¿no? Qué buenísimo, Nuria, qué bueno. Desde ya escucharon que pueden verla también como actriz, entonces, en No, estos ahí estoy como emprendimientos. directora y escritora Ah, también. perdóname, Ahí perdóname, no estoy lo escuché también bien. como directora y escritora. Ah, Ahí están qué, tres qué directores, genial. Daniel Vega, Claro, Adrián Saba y ya. yo. Claro, por un No he momento, actuado hasta ahora. por un momento Hasta ahora no he oyendo, actuado, pero bueno. claro, oyendo yo los nombres de los directores, dije, ah, ya, ellos eran los directores, pensé, no, qué genial, claro, No, cada yo uno también dirijo una ha de las dirigido ese proyecto. historias. Los actores son de lujo. Está Grapa, en mi obra están Grapa Paola y Emil Ramcosillo. En la otra está Nidia Bermeja y Tessa Ritter, y en la de Adrián Saba está Leandro Micati y Saskia Bernaola. Un elencazo. Y Tremendos como actores. actriz no he hecho nada hasta ahora en la pandemia y no creo que lo haga porque en un mes doy a luz. Entonces, a menos que quieran una actriz muy embarazada, ¡Oh! Felicitaciones, eso bueno, ahí tienen una primicia sin aparte personal. Acá no hacemos preguntas personales, la verdad, no va por ahí el lado, pero pero me refiero a que no podría actuar más allá de embarazada o así o así solo un nomás, plano claro, muy cerrado. sin pararse, ¿no? Sin levantarse. Por aquí en casa también estamos embarazados, así que puedo Ah, sentir sí, sí, mira, qué sí, mira, bien. puedo sentir tu emoción muy cerca. Nuria, ¿Cuándo nace tu bueno, peque? para el 2021, para enero del Ah, 2021, estás así que ahí más atrás. un poquito más atrás, sí, Aquí ya sí. estamos así. Felicidades. Y muchas gracias. Bueno, y felicitaciones, Nuria, una vez más por El canto de las mariposas. Muy lindo documental, muy sentido, con mucha verdad, como me gusta decir, con mucha verdad, porque parte obviamente de una verdad como es la de Rembert y la de toda su historia, ¿no? Que trae y que nos cuenta. Nada, por mi parte, Muchísimas de gracias. cine aparte, darte las gracias y hasta una próxima ocasión. Espero que nos veamos pronto. Muy bien. Eso es, Chao, Nuria. chao, gracias. Gracias a ti. Si lo tuyo son los documentales, no puedes dejar de darle una oportunidad a El canto de las mariposas. Esta es una hermosa película mágica y reflexiva. Vamos a continuar con la cobertura del 24 Festival de Cine de Lima desde casa, así que muy pronto se viene otra entrevista.